Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Regresamos hoy, amigo oyente, al Salmo 44. Y como indicamos en nuestro programa anterior, en este Salmo maravilloso, escuchamos a Israel durante la gran tribulación llamando a Dios para que los libre, de la misma manera que lo hicieron en Egipto en el pasado. Y finaliza con un clamor para redimir y nos da la introducción al Salmo 45, uno de los grandes salmos mesiánicos y uno de los puntos culminantes de la palabra de Dios. A todo esto regresamos en el día de hoy, así es que comencemos a leer algo en el Salmo 44. Usted recordará que los hijos de Israel hicieron de la misma manera que lo había hecho Gedeón cuando dijo, ¿dónde está el Señor que hará milagros para nosotros, del cual nuestros padres nos dijeron? Bien, en la gran tribulación ellos pensarán que quizá Dios se ha olvidado de ellos, pero Él no los ha olvidado. Y usted encontrará en la parte central de este salmo que ellos no solo miran hacia atrás, sino que también miran hacia el futuro con una gran fe. Créanos, amigo oyente, esta es una gran fe, especialmente en la época de la gran tribulación. Ellos lo reclaman como su propio rey, aun cuando en esta época no había llegado. Veamos pues los versículos 4 al 6 de este Salmo 44. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. En aquel día, el remanente piadoso está pidiendo venganza. Ellos se encuentran bajo la ley y tenían el derecho de hacer eso. Nosotros en el día de hoy debemos orar por aquellos que nos usan engañosamente. En realidad, a nosotros se nos ha indicado que debemos amar a nuestros enemigos. Y debemos decir que esa es una cosa bastante difícil de hacer. Pero lo que podemos hacer es entregarlos a ellos, al Señor. Él nos ha dicho, no os venguéis. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entregarlos a Él, porque Él dice que Él es quien pagará. Pensamos que es necesario entregar muchas personas al Señor, ponerlos a ellos en sus manos, no solo para la salvación, no solo al pueblo de Dios, sino a aquellos que en el día de hoy nos están causando problemas. Ahora no deseamos que nos entienda mal, amigo oyente, pero esto no es a causa de un perjuicio personal, sino que nos estamos refiriendo a aquellos que están tratando de estorbar la predicación de la palabra de Dios. Es algo terrible en el presente tratar de enlodar el nombre de un hombre o una mujer que tiene una posición firme a favor de Dios. Creemos que usted debe tener mucho cuidado antes de criticar a su pastor. Usted tiene que estar bien seguro que lo que está diciendo es la verdad, porque para algunas personas él representa la causa de Dios en este mundo. Y ellos juzgarán a Dios mayormente por lo que Él les está diciendo. Creemos que esa es la razón por la cual muchos jóvenes en la actualidad se han apartado de la Biblia y de la iglesia, porque ellos pertenecían a un lugar donde tenían padres creyentes, y esos padres creyentes criticaban al predicador todos los domingos. Y créanos, amigo oyente, eso se hace agotador. Eso es algo duro de roer. La mayoría de los predicadores somos realmente duros, y al presente, muchos que no tenemos buen sabor reconocemos eso. Pero está mal el desacreditar a un hombre que está predicando la palabra de Dios. Así es que aquí vemos que ellos están pidiéndole a Dios que intervenga. Sigamos avanzando en este salmo y para ello vamos a dirigirnos a la parte final del salmo.
En el versículo 22 vemos que ellos se encuentran en dificultades tremendas. Los vemos pasando por una época de muchos problemas. El enemigo está furioso contra ellos. Es ese pequeño cuerno mencionado por Daniel que está desgastando, por así decirlo, a los santos del Altísimo. Ellos están en grandes dificultades. Estos son santos judíos, digamos de paso. Ellos han sido advertidos ya que la guerra los va a subyugar y que también ellos no deben responder a esa lucha. Ellos deben rechazar la marca de la bestia y que ellos son muertos en gran número, y ellos están clamando a Dios. Opinamos que este es uno de los momentos más tenebrosos de toda la historia del mundo, y escuche lo que dice el versículo 22 de este Salmo 44. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Ese no es el cuadro actual de la iglesia, ¿verdad? Debemos decir que ellos también están sufriendo por amor de Cristo. Hay muchos que están pasando por una situación como esta, pero en su gran mayoría no creemos que la iglesia se encuentre en esta posición. La nación de Israel estará en esa posición, es decir, el remanente de la nación. Debemos dejar eso bien en claro. Estamos hablando del remanente, y cuando nos referimos a la iglesia, no estamos hablando del número total de los miembros de la iglesia o del número total de las iglesias. Ahora el versículo 23 dice, Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Tenemos aquí un clamor para que Dios se despierte, por así decirlo. Bueno, Dios no está dormido, amigo oyente. Es la desesperación en la que se encuentran lo que hace que ellos hagan esto. La época de los Macabeos, y esa es una época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esta gente llegó al primer plano, digamos, de Israel. En esa época, a propósito, en lo que al pasado se refiere, era la ocasión cuando ellos sufrieron más que en cualquier otra oportunidad de su historia. Pero no es nada comparado con el período de la gran tribulación. En ese entonces, ellos tenían un grupo de sacerdotes que se llamaban los despertadores. Y ellos eran quienes clamaban a Dios y elevaban este clamor. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Y en aquel día pensaban como que Dios estuviera durmiendo. Pero Juan Hircano, uno de los macabeos principales, tenía esto que decir acerca de ellos. Él dijo, ¿está durmiendo la deidad? ¿No ha dicho la Escritura, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel? Y con eso, amigo oyente, se acabó ese grupo de los despertadores. Usted no tiene que pedirle a Dios que se despierte, amigo oyente, pero ciertamente hay épocas cuando uno siente como si debiera hacerlo. La gente de esta época pensaba así. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Bueno, Él no está dormido, Él está preparándose para actuar. Leamos ahora los versículos 23 al 26 de este Salmo 44. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Este es un clamor que sale del momento más tenebroso de la historia del mundo, y en esta oportunidad viene el Rey. Esta es la oportunidad cuando Él se abre camino, y eso nos lleva ahora al Salmo 45. Debemos decir de paso que este es un salmo mesiánico, ya que así es citado en el Nuevo Testamento. Es un salmo de los hijos de Coré, y también es un salmo al músico principal sobre lirios. Este es un cuadro de Cristo como el Mesías. Él es el lirio de los valles, así como también la rosa de Sarón. El Tárgumes, una paráfrasis en arameo de una porción del Antiguo Testamento, dice aquí al traducir esto, tu hermosura, oh Rey Mesías, es mayor que la de los hijos de los hombres. Al llegar aquí al Salmo 45, nos encontramos con un salmo verdaderamente maravilloso. Y aquí vamos a permanecer por el resto del tiempo que tenemos en el día de hoy. Este salmo habla de la segunda venida de Cristo, y aquí cambia el tono de los salmos. Hasta este punto ha estado refiriéndose a este pueblo en tribulación. Ahora mira hacia el futuro y habla de su advenimiento en gloria, de su venida como Rey, de la misma manera en que uno lo puede leer allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. El Señor Jesús también hizo referencia a esto, y esta es la esperanza del mundo. Ahora el versículo 2 de este Salmo 45 nos dice, Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Aquí es donde el Tárgumes dice, tu hermosura, oh Rey Mesías, es mayor que la de los hijos de los hombres.
El Señor Jesucristo dijo proféticamente en el Cantar de los Cantares, Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y usted recuerda que cuando Él estuvo aquí, Él dijo, Considerad los lirios del campo. Y cuando usted está pensando en los lirios del campo, usted lo considera a Él, debemos mencionar. Y eso es lo que hacemos en este salmo que tenemos ante nosotros. Escuche pues lo que dice el primer versículo del Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es interesante notar lo que dice aquí. Rebosa mi corazón. O sea, yo tengo algo que decir y me gustaría mucho poder decirlo porque mi lengua se mueve mucho más rápido de lo que hace mi pluma. Y eso es cierto con muchos de nosotros. Quizá usted ha tenido la oportunidad de contarle algo a un amigo y lo escribe. Y luego al leer lo que ha escrito usted dice, ¿cómo me hubiera gustado decírselo personalmente? Y quizás sea más fácil hacerlo por medio del teléfono. Bueno, el salmista no podía aquí llamarnos por teléfono, así es que él nos da este Salmo 45. En los versículos 2 al 5, uno encuentra al Mesías, su persona y su poder. Luego tenemos al Mesías, su gobierno y su gloria, en los versículos 6 al 8. Luego uno tiene al Mesías, sus compañeros y su iglesia, en los versículos 9 al 17. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 2 una vez más. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este salmo es muy hermoso y tiene que ver con el contemplar de una persona. Y hoy el apóstol Pablo lo ha mencionado en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, cuando dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Necesitamos contemplarle a Él mucho más. Ahora le estamos contemplando a Él en este salmo, no como Salvador, sino como Rey. Leamos el versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Aquí es donde Él da un paso adelante. Él se presenta no como Salvador, Él se está presentando como el Rey en su segunda venida. Creemos que necesitamos tener una perspectiva exacta de Cristo. Antes, usted recordará, ellos esperaban que el Mesías llegara con espada. Bueno, Él llegó sin espada. Usted recuerda lo que Él dijo cuando ocurrió su arresto. Él dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Si necesitara ayuda, podría llamar a legiones de ángeles. Hoy esperamos al Mesías sin espada, trayendo nada más que paz. Pero cuando Él vuelva la segunda vez, los quebrantarás con vara de hierro, dice, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso lo leemos allá en el Salmo 2, cuando Él viene por segunda vez. Y eso es citado varias veces en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en relación con su segunda venida. Ahora, cuando Él regrese, Él va a hallar a este mundo en rebelión. El anticristo está en el poder y persiguiendo al pueblo de Dios, al remanente de Israel y a la gran compañía de gentiles que se han vuelto a Dios. Ahora, la gracia se derramó en tus labios. También hay condenación y juicio, pero aquí se dirige nuestra atención a esto. Creemos que debemos ser realistas y no idealistas. ¿De qué otra manera puede llegar Él al poder? Él tiene que llegar al poder porque la ira del Cordero se está mostrando contra un mundo que está en rebelión contra Él. Y se nos dice entonces en el versículo 4 de este Salmo 45, En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Notemos esto, Él está cabalgando hacia la victoria. Y aquí tenemos su plataforma, verdad, humildad, justicia. Aquí tenemos los principios que forman su plataforma. ¿Conoce usted a algún candidato a ocupar un cargo político en la actualidad que esté utilizando estos tres principios en su plataforma? Bueno, por lo que dicen, no me parecen humildes a mí. Y la verdad nos preguntamos, ¿dónde estará? Ahora, la justicia, bueno, eso no es ningún motivo en el presente. Toda motivación en la actualidad es de no hacer lo justo, sino el de ser elegido. ¿Y cuánto necesitan nuestras naciones candidatos que hablen la verdad, que muestren un poco de humildad y que hagan las cosas con justicia? Y estos aquí son los principios eternos de su reino, y estos son principios duraderos. Ningún presidente, ni dictador, ni rey ha llegado al poder en una plataforma como esta en la historia del mundo. Y esa es la razón por la cual vemos que esto es el carácter de Cristo.
Él es la verdad, sus palabras son verdaderas, pero Él ha sido hecho un mentiroso en el mundo nuestro. Pero todos los hombres son mentirosos y no Cristo. Y usted no va a escuchar que la verdad es presentada en los hombres del Congreso, o en los mercados, en los grandes complejos industriales, o en las universidades, o en los periódicos, o en la radio y la televisión. Todas las noticias que se escuchan en la actualidad tienen cierta oblicuidad, y hay muchas iglesias que no mencionan la verdad en el presente. Él va a tomar el poder y va a llegar al poder en la plataforma de la verdad y la humildad. Y permítanos decirle, amigo oyente, que la humildad es algo que necesitamos hoy. Hay alguien que ha dicho, si usted quiere sorprender a todo el mundo, diga la verdad. Y es así como Él está llegando al poder. Y debemos decirle que será algo sorprendente. Ahora se nos dice aquí en el versículo 5 de este Salmo 45, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Este es un cuadro ahora de su venida a este mundo. Queremos que usted ahora note la siguiente sección. Se encuentra en los versículos 6 al 8, donde tenemos el gobierno y la gloria del Mesías. Este es el día de la coronación y es la clave de este salmo. En el versículo 6 leemos, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Él va a reinar en justicia. Todavía no hemos tenido eso. Lo que necesitamos en el mundo en la actualidad es un gobierno justo, y ese, amigo oyente, es Dios. El Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso lo vemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Y nosotros no vamos a tener paz en esta tierra hasta cuando llegue ese momento. Esa es la necesidad del mundo. El gobierno de Dios es eterno. Él es el ungido. ¿Ha notado usted cómo se refiere a Él aquí? El ungido quiere decir el Mesías, es decir, Cristo. No es un nombre, ese es su título oficial. Él llegó como profeta, Él es el mensajero y el mensaje de Dios. Eso habla del pasado. Él es hoy nuestro sumo sacerdote. Él está a la diestra de Dios en el presente y Él va a venir como rey, como el Mesías. Eso es para el futuro. Ahora, en este salmo tenemos referencia al óleo de alegría. Él ha sido ungido con el óleo, aceite de alegría. Nosotros siempre pensamos de Él como un varón de dolores. Opinamos que Él fue una de las personas más alegres que haya estado aquí en este mundo cuando estuvo en esta tierra. Notemos lo que dicen los versículos 7 y 8. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Él vino, amigo oyente, para que nuestro gozo fuera completo, cuando Él estuvo aquí en esta tierra. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 2, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Necesitamos regocijarnos en la iglesia. Israel en el desierto, es decir, Judá, que quiere decir alabanza, encabezó la marcha en el desierto. Y ellos se quejaban, se lamentaban, cantaban canciones tristes en el desierto, cuando deberían haber estado alabando a Dios. Y eso es lo que la iglesia debería estar haciendo hoy. Continuando ahora en este Salmo 45, en el versículo 9, tenemos una escena en la corte. Leamos. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. La iglesia no se menciona por nombre en el Antiguo Testamento. Siempre la vemos en símbolo o figura. Pensamos que la mayoría de las esposas, novias, del Antiguo Testamento son cuadros de Cristo. Así tenemos a Eva, por supuesto, y creemos que hay otras como ella. Ruth en el pequeño libro de Ruth. ¿Y quién es la reina aquí? Creemos que aquí tenemos un cuadro de la iglesia. Ella no es identificada, y Cristo levantará la iglesia al trono. Se nos dice en el versículo siguiente, el versículo 10, Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Bien, nosotros debemos dejar el mundo, no debemos amar al mundo. Somos salvados de este mundo. Nosotros debemos asirnos de Él, agarrarnos de Él. La iglesia tiene que hacerse hermosa. Ahora el versículo 11 dice, Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! El pecado es quitado en ese día.
Y luego llegamos al último versículo de este salmo, el versículo 17, y probablemente deberíamos decir aquí que nos hubiera gustado hablar mucho más de esto. Pero veamos el último versículo, el versículo 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Este es el reino milenario. El reino milenario continúa por la eternidad, luego de haber hecho algunos arreglos, después que Satanás haya sido liberado por un tiempo y más tarde arrojado al lago de fuego y azufre. Este es un salmo glorioso. Cuando uno lo ve desde una perspectiva, como lo hemos hecho en el día de hoy, amigo oyente, tiene un gran significado. Esperamos que usted lo haya podido apreciar de esta manera. Y vamos a detenernos aquí por hoy.